Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la 14ª edición de Educación y Tecnología. Soy Marcelo Taylor, especialista en tecnología educativa. ¿Qué tal? Soy Ernesto López, programador, desarrollador de soluciones tecnoeducativas. En el programa de hoy, como hacemos en todas las ediciones, comenzaremos resolviendo las consultas de nuestros seguidores. En la sección Invitados recibiremos a Andrés Rossi. Él es director de la licenciatura en producción de videojuegos y entretenimiento digital de la Universidad de Rafaela. Es CEO y fundador de Sismos Game y es presidente honorario de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina. Posteriormente estaremos hablando con la profesora Silvia del Valle Bassi. Ella es especialista en programación y robótica educativa. Nos estará presentando el kit TommyBot versión avanzada. Por último, desde la ciudad de Formosa, el profesor Julio César Duarte, especialista en educación y liderazgo, nos compartirá cuáles son los tips a tener en cuenta en la nueva normalidad para formar jóvenes líderes. Comenzando con las consultas que hemos recibido los seguidores, una de ellas preguntaba cuáles son o cuál es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual. Bueno, Marcelo, la principal diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual es que la realidad aumentada combina el entorno real con una capa de elementos visuales, que esto lo hace a través de la cámara de un dispositivo, que puede ser un smartphone o una tableta. Y la realidad virtual ya es un entorno digital creado a través de tecnología para simular la realidad. Las escenas, objetos o figuras que componen estos escenarios permiten al usuario tener una experiencia inmersiva. Justamente para tener esta experiencia inmersiva nos valemos de estos lentes de realidad virtual, como este por ejemplo, que está incluido ya en el kit TommyBot, que lo que nos va a permitir es introducir un teléfono celular en esta ranura para poder simular el entorno. Y ya como viene acolchado y demás, lo que permite es tener una inmersión completa en los escenarios planteados. Así como existen estos lentes que en particular el TommyBot ya viene con este dispositivo que es una suerte de mouse inalámbrico que lo que nos va a permitir es desplazarnos por los diferentes escenarios y también si no lo usamos con los lentes nos permite agarrar y cambiar de diapositivas, por ejemplo, si estamos viendo una presentación. Para conseguir contenido de lo que es realidad virtual, podemos valernos de la página de Google, que es la VRAR, donde vamos a encontrar contenido acerca de visitas virtuales, expediciones o incluso ver ciudades de forma virtual utilizando los lentes. La segunda consulta que nos hacían era saber cómo puedo hacer para presentar desde un celular o desde una tablet una clase, pasar diapositivas, mostrar los archivos que tengo en mi Google Drive y manejar toda la clase directamente desde el celular, como por ejemplo convertir al celular en un mousepad a distancia o escribir en el celular y que lo que escribo en el celular se vea en la pantalla. Bueno, para eso existe una solución, un software que viene en el kit de la clase digital, en los kits creativos o acompañando las pizarras digitales que se llama Connect. Así que si me acompañan, vamos a verlo en la pantalla cómo se utiliza el software Connect para poder manejar la clase desde nuestro celular o tablet. Primero y antes que nada me tengo que asegurar que tanto PC como celular o tablet estén en la misma red. Una vez que están en la misma red, yo voy a tener una aplicación llamada Conectar en el celular o tablet y Connect en la PC. Cliqueo en Conectar y me va a habilitar un lector de código QR. Me aproximo a la pantalla que en este caso está proyectando el cañón proyector y leo el código QR. Me aparece un menú de opciones en mi celular. Por ejemplo, el touchpad me va a permitir
manejar desde el celular, como vemos, la pantalla. Yo podría acá perfectamente cerrar esta ventana. Ahí salgo de esta función y vamos a una de las que me parece más interesante. Por ejemplo, desde acá puedo manejar escritorio remoto con la función pizarra digital, por ejemplo, marcar que acá tengo el icono de Tommy, acá tengo un PDF que quiero mostrar, como también puedo ejecutar un programa, como por ejemplo en este caso desactivo el lápiz y marco Open Board y voy a abrir la pizarra digital Open Board. Borro las flechas y entonces ahora voy a utilizar acá el color, por ejemplo, marco ahí el color amarillo y empiezo a escribir con el color amarillo directamente en el pizarrón desde mi celular utilizando OpenBoard. También así puedo utilizar las funciones para ir directamente al escritorio, agarrar y por ejemplo ir al navegador. Y si por ejemplo me interesa cortar el clima y pegarlo en el pizarrón, agarro, corto el clima y lo pego en la pizarra en la que estaba trabajando y lo muevo donde yo quiero. Y bueno, llegó el momento de recibir a nuestro primer invitado. Él es Andrés Rossi, director de la licenciatura de Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital. El mundo del videojuego, de la creación de videojuegos, es una gran oportunidad, por un lado, para la industria del conocimiento y por otro, como método de facilitador del aprendizaje en el aula. Andrés Rossi es un especialista en esta materia y nos va a estar, por un lado, contando sobre esta licenciatura que él dirige, que es única, por lo que entiendo, en el país. Y por otro lado, ¿qué visión tiene él de la importancia de la programación y la creación de videojuegos en el aula? Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Ernesto, hola Marcelo, gracias por invitarme a Educación y Tecnología. Estoy muy contento de poder difundir y llevar un poco este mensaje de lo que es la educación en videojuegos como director de la licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital de la Universidad Nacional de Rafaela. Lo que planteamos es la continuidad. En esta universidad se materializó un trabajo de muchos años que venimos llevando adelante a través de entidades como la Asociación de Videojuegos de Argentina, para que se pueda estudiar en forma libre y gratuita una carrera que apunta a una nueva industria que tiene un amplio desarrollo dentro de la región y que se enfoca en ser productores. ¿Qué es ser productores? El dueño del producto es quien piensa, tiene en su cabeza la foto de cómo es ese bosque y después trabajando con un diseñador de juego, con programadores, con artistas, se van colocando las pequeñas plantas que hacen a todo el producto. Es quien lleva adelante la vivencia y se hace responsable de que tengamos un videojuego para lanzar al mercado. Dentro de la experiencia que tenemos, el grupo de docentes que conforman la carrera, hay gente de distintos perfiles, desde referentes de la industria de videojuegos con muchos años y títulos producidos, hasta especialistas en arte, diseñadores industriales, arquitectos, abogados para conocer la parte de legal y todo lo que hacen los contratos, en la parte de marketing, en la parte de guión y creatividad, en la parte de matemática y cálculo avanzado. O sea, realmente es muy amplia la formación que se brinda y siempre tenemos presente lo clave que es que uno tenga un entregable. Año a año el estudiante va trabajando en crear un videojuego que muestre, que evidencie sus capacidades de trabajo, porque una carrera académica lleva un tiempo, hay toda una cuestión de saberes y de evolución que tiene que hacer el estudiante en el proceso, y lo más importante, porque estamos trabajando en una industria, es, además de el título de haberse recibido, que habla de una maduración en conocer metodologías de trabajo, es qué juego, qué desarrollo, qué app llevó adelante. Por eso, año a año, particularmente a partir de segundo año, el juego que tenga ese estudiante realizado
con toda la documentación que avala su capacidad de crearlo, porque no es solo el juego, sino el hecho de haber podido producir todo el contenido que lo materializa, es clave en nuestro proceso de formación. Y también así la generación de videojuegos educativos, por ejemplo, para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, alumnos de segundo año desarrollaron 4 aplicaciones que se utilizan para formar empresas y emprendedores, tanto en Argentina como en Cono Sur, donde INTI da sus formaciones. De la misma manera, hoy se está trabajando en temas de medio ambiente, se ha trabajado en enfermedades infectocontagiosas. O sea, realmente para nosotros es muy importante también como la universidad no tiene costo, o sea, uno puede estudiar sin costo en forma gratuita, devolver ese esfuerzo. Y también algo clave, que es la validación de lo que el público piensa, porque normalmente en nuestros primeros productos estamos enamorados, totalmente convencidos de que estamos haciendo el mejor juego del mundo, pero es el mercado, es el usuario, es el jugador quien nos dice realmente lo que ahí ocurre y nos da su devolución. Y es realmente todo un proceso de maduración importante, porque a veces te encontrás que uno pensó las cosas de una manera, se empieza a jugar y ocurren otras cosas. Entonces, tenemos muy puesto el foco en que lo que hagamos se utilice. Y de esa manera se genera riqueza, se genera la posibilidad de un negocio, de una devolución económica. ¿Por qué? Porque se identifica valor en lo que uno hace y eso se paga. Esa para nosotros es muy importante. Hay 2 grandes preguntas para los papás. Cuando un hijo dice, voy a estudiar videojuego, y uno piensa, ok, ¿y de qué vas a trabajar? Bueno, puntualmente las 2 grandes preguntas son, la primera es, ¿qué es lo divertido? ¿Qué es lo que engancha de lo que vos estás haciendo? La segunda es, ¿cómo esto genera un ingreso? De esa manera construimos una industria que es parte de la industria del entretenimiento. De hecho, la carrera tiene el nombre de Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital, porque esta segunda parte de entretenimiento digital es donde entran los desarrollos en realidad aumentada, realidad virtual que estamos haciendo. Incluso se está trabajando ya con casos aplicados para la simulación dentro de plantas eléctricas, y se están generando toda una nueva serie de trabajos y nuevos puestos de trabajo que desde la universidad, con proyectos con empresas, estamos dando cabida. Para que se entienda la parte de investigación aplicada, se creó lo que se llama Laboratorio de Experiencia de Usuario. Yo soy el director del laboratorio y es donde con los alumnos avanzados y en forma rentada se generan proyectos con terceros, que es muy importante para nosotros. No competimos con el sector privado porque realmente la idea es que se incuben y se generen proyectos que después tengan vida propia. Lo que hacemos es facilitar y acelerar procesos que justamente no podrían ser totalmente llevados adelante en el sector privado propiamente. De esa manera es que se trabaja con nuevas tecnologías y los alumnos pueden crear lo que hoy se llama spin-off, son estos nuevos emprendimientos en base a esos proyectos. Para redondear un poco la idea también de cómo nos insertamos internacionalmente, justo previo a la pandemia, en el 2019, hicimos un viaje a Alemania, 9 alumnos y 2 docentes, donde estuvimos en Gamescom, que es uno de los eventos más grandes del mundo de la industria de videojuegos. Estuvimos visitando universidades, estuvimos recorriendo parques temáticos y empresas de videojuegos, justamente para que se conozca cómo se trabaja, cómo se vive esta industria y se genera en contacto. De hecho, fue muy llamativo cuando uno de los estudiantes estaba ahí, vio que abre los ojos y me dice, Andrés, me acaban de ofrecer trabajo. Y le digo, oh, qué bien, felicitaciones. Y dice, pero ¿cómo? Digo, y estamos, a ver, en una de las cunas de la industria, conocés, mostraste el trabajo que vos hacías, lo tenías en el bolsillo, era un juego móvil. Claramente la respuesta de la otra persona dijo, me cae bien, estás acá. Habíamos logrado, digamos, a través de gestiones que recibieron el apoyo de Cancillería y demás, participar de ronda de negocio. Yo quería entrenar a los estudiantes en ronda de negocio, que era muy importante, y en ese contexto fue tan simple como que haya empatía, haya calidad de comunicación, pueda mostrar con la mano lo que había hecho, y eso derivó en una oportunidad de trabajo. Obviamente, imagínense el entusiasmo con el que han vuelto todos los estudiantes. Y bueno, ese fue el primero de otros viajes que vamos a hacer. Se van a cierta cantidad de años, se repiten. Bueno, ahora la pandemia nos pone un desafío particular, pero es algo que es parte de la agenda. Como verán, son muchas las cuestiones que se llevan a cabo, porque para la universidad es
central la estrategia de trabajo y de apoyo a la industria del videojuego. De hecho, desde UNRAF se crea, junto con ADVA, Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, el Observatorio de la Industria de Videojuegos de Argentina, que está en su 4ª edición. O sea, los datos oficiales de la industria de videojuegos de Argentina la construimos desde el observatorio para todo el país y justamente para que se tenga información clara y muy concreta de cómo va avanzando esta industria a nivel nacional y a su vez cómo nosotros lo complementamos educativamente para que la gente pueda trabajar. La forma de cursado de la carrera es de manera presencial, que se aplicó en formato mixto todo este tiempo, y hoy día a su vez ya hay materias que se cursan virtualmente para facilitar el hecho de que la persona se pueda recibir. Para nosotros no solo es importante todo el aprendizaje en el desarrollo, sino que se reciban porque habla de ese proceso madurativo que hace un nuevo profesional y un nuevo colega, porque lo que más queremos es tener colegas de alta competencia que puedan llevar la frontera más lejos de lo que nosotros hemos podido llevarla. En todo lo referido a lo que es el aprendizaje en el aula, los videojuegos son una herramienta clave para nosotros, justamente porque es donde están condensadas mecánicas, formas de aprendizaje que son muy relevantes. Por eso, desde el prototipado en papel o hacer un juego de mesa, es parte del proceso de aprendizaje que llevamos adelante y son las herramientas que utilizamos para que se puedan formar tanto nuestros estudiantes como formar herramientas para que se eduque a gente en otros lugares. Es clave eso, es clave el proceso de gamificar la experiencia, que es aplicar técnicas de juego a cuestiones que no son juegos, como por ejemplo el propio cursado de una materia, donde vayan graduando y calificando, digamos, el mérito del recorrido que uno hace de una manera más amplia que simplemente la nota. Realmente es clave en todo este esquema el hecho de definir una nueva educación, más ahora donde nos atravesó la tecnología durante toda la pandemia, que estamos desarrollando nuevos métodos para poder enseñar y retener y captar la atención de los estudiantes. Por eso cuenten con que en próximos programas de educación y tecnología vamos a estar contando cómo se hacen los juegos, qué técnicas aplicamos, para que conozcan todo lo que es este universo y siempre dispuestos a compartirlos. Y desde un pintoresco rincón de la provincia de Córdoba, desde Tancacha, recibimos a la profesora Silvia del Valle Bassi. Ella es especialista en programación y robótica educativa. Silvia en esta oportunidad nos va a estar mostrando el abanico de posibilidades que se nos abren al adquirir el kit TommyBot Plus. Nos va a mostrar cómo utiliza el lenguaje Scratch, que es un lenguaje que nos permite introducir a los niños en lo que es el mundo de la programación. También nos va a mostrar cómo se logra la interactividad de la programación con lo que son los lápices de las pizarras digitales y también los diferentes robots que podemos armar con los sensores incluidos en el kit Arduino. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Ernesto, hola Marcelo, muchas gracias por invitarme a esto que es de educación con tecnología. Me encantaría poder comentarles en este momento cómo trabajo como docente, especialista en el tema de programación y robótica. Les cuento que soy docente de matemática a nivel universitario y he utilizado esta tecnología desde todos los niveles, desde un nivel primario, secundario, universitario. Lo que uso es la pizarra digital de Tommy, en la que me permite dar clases presenciales y virtuales al mismo tiempo. O sea, tengo alumnos sentados al frente, recibiendo las clases, y tengo alumnos que están conectados de manera remota. Entonces, es lo que me permite llegar a más zonas y mucho mejor en estos tiempos de pandemia, en el que el aislamiento nos hace que tengamos que trabajar de manera. Entonces, es muy beneficioso en ese sentido. Lo voy a compartir allá para mostrarles un poquito cómo trabajo. Uso unas pizarras, está compartiendo, uso unas pizarras digital, software de pizarra digital, por ejemplo, acá estoy con una que es
open board, en la que voy mostrando a mis alumnos cómo se trabaja las diferentes partes teóricas, y lo voy mostrando acá cómo conexiones de los circuitos que uno va trabajando en los diferentes proyectos que se están dando con Tommy Board. Entonces, por ejemplo, uno les va mostrando cómo hacer las conexiones. Todo esto lo estoy utilizando yo con la pizarra digital Tommy y combinan lo que es robótica, porque si vamos a hablar un poquito de la pizarra digital Tommy, está compuesta por sensores y un emisor infrarrojo que mis alumnos lo han recreado aprendiendo de estas técnicas que nos permiten estas herramientas. Recreado de manera casera, por ejemplo acá yo estoy usando uno que ya se les muestro en la cámara, ven que estoy escribiendo, estoy haciendo cualquier rayita, que es casero, y eso nos permite los conocimientos de la parte de robótica, ¿sí? Uno puede escribir normalmente con este que es casero. ¿Cómo se trabaja en la programación? En la programación, por ejemplo, depende de la edad del niño o del adolescente o el adulto que estemos trabajando. ¿Por qué? En el caso de ser niños, se trabaja con programación en bloque. ¿Qué significa? Son como pequeños rompecabezas que uno va uniendo. Yo acá estoy trabajando todo con el lápiz de la pizarra, que uno va uniendo todas operaciones lógicas. Y de allí que está muy relacionado con la matemática. Eso es lo que les permite estos kits de robótica acompañados de lo que es la programación. Entonces, uniendo rompecabezas es lo que los alumnos van a ir programando. Este es un tipo de programación. El otro tipo de programación que ya necesita un procesamiento de un tipo de inteligencia más abstracta, es lógica, pero mucho más abstracta, es programar, por ejemplo, en IDE de Arduino. Este tipo de programación ya requiere trabajar con inglés, por ejemplo, requiere trabajar con funciones, que va a tener que descargar el alumno e ir trabajando a medida que va aumentando en su proceso. Entonces, esto es con respecto a la parte de robótica, que uno puede ir combinando la pizarra digital, combinando los conocimientos de robótica para trabajar. No obstante, como estoy contando, hace un ratito le estuve contando que se realizan actividades que son presenciales y virtuales al mismo tiempo. Al estar compartiendo pantalla, yo estoy mostrando a mis alumnos. Por lo tanto, el tema de poder señalar con un puntero, eso es lo que nos permite poder mostrando al que está al frente de la pizarra digital Tommy, al frente de mi pizarrón normal, de mi caso, un pizarrón blanco que lo he convertido en digital gracias a esta tecnología, y poder ver, compartiendo pantalla, a los alumnos que están en la casa, por motivos de burbujas de estudiantes, por motivos de que determinado estudiante tuvo que estar aislado, se puede estar presente en la clase. Entonces, cualquier clase, en particular, acá voy mostrando algunas clases. Estas clases son netamente de universidad, por ejemplo. Entonces, todo se resuelve en la pizarra, lo que nos va a permitir trabajar de manera remota y que el alumno entienda, porque lo está mirando en su celular o en su computadora como si estuviera al frente de la pizarra. Además de que es una pantalla, se transforma el pizarrón en una pantalla. Y los niños, los adolescentes de hoy, están acostumbrados a las pantallas, por lo que, ¿qué es lo que vemos nosotros los docentes? Los atraemos de la manera que ellos están acostumbrados. Ahí se está compilando el programa y se va a terminar de subir. Tiene el sensor de temperatura y humedad combinado con un display. Al cabo de unos segundos empieza a marcar la humedad ambiente, la temperatura ambiente en grados
Celsius o centígrados y también en grados Fahrenheit. Y también lo que es el índice de calor. El índice de calor es la sensación térmica. Eso es lo que nos estaría mostrando este sensor de temperatura que tenemos en nuestro kit de robótica. Con esto le quería mostrar un poco cómo un docente como yo está trabajando y que pueden llegar a trabajar en sus instituciones educativas de la misma manera. Entonces, combinar todo lo que es la parte de robótica en el aula con los conocimientos que están impartiendo en el aula, porque muchos conceptos de física, de matemática, se pueden enseñar de esta manera, con estos nuevos kits de robótica Bots Pro. Debemos hasta decirle que todo lo que genera en los alumnos de pensamiento lógico, de pensamiento crítico, trabajar de manera interactiva. Trabajar de manera interactiva para un docente significa que lo que el alumno quiere utilizarlo en el momento, por ejemplo, una determinada imagen, y no venir con un libro básico y a trabajar solamente pegado a uno, sino trabajar con lo que el alumno quiere en el momento. Así que, bueno, estoy a disposición de ustedes y muchísimas gracias por invitarme. Y ahora desde la provincia de Formosa, el profesor Julio César Duarte. Él es conferencista, periodista, formador de líderes, especialista en educación y liderazgo. Nos va a estar hablando de cuáles son los tips que deben tener en cuenta los docentes en esta nueva normalidad para formar jóvenes líderes. Hola Julio César, ¿cómo estás? Amigos de Educación y Tecnología, un placer estar con ustedes. Marcelo, Ernesto, un gusto, un verdadero privilegio poder dirigirme a quienes habitualmente ven este espacio y en forma elemental para este tiempo la cuestión de liderazgo y esos pequeños grandes secretos, pequeños grandes detalles que hacen a un líder en cualquier edad y en este caso como elemento multiplicador a los docentes que en definitiva son de alguna manera un puntal en este tiempo, en esta nueva normalidad que tiene mucho de anomalía y donde debemos recurrir a la tecnología, a las pequeñas, grandes herramientas que tiene este tiempo moderno también y fundamentalmente fomentar la creatividad en los más chiquitos, partiendo de la misma creatividad que tenemos los docentes, ¿no? He visto con particular detenimiento el atrevimiento que tienen algunos docentes de salir un poco del programa que tienen para este ciclo 2021 y años anteriores, teniendo en cuenta la contingencia, e impulsar esa cuota de creatividad en vez de dar simplemente tareas a los alumnos y esperar a través del Zoom, a través de WhatsApp los resultados, sino que particularmente cada alumno pueda desarrollar también esa faceta distintiva que tiene el ser humano y que en muchos de los casos, inclusive los padres, se atreven a veces a frenar. ¿Cuántas veces un chico que toma una guitarra recibe un regaño del padre diciéndole vas a ser vago, vas a ser un bohemio, con eso no se gana plata y sin embargo, cuánto hace falta realmente a nuestro mundo? Esa cuota de unión al arte, a lo que significa ese despliegue de alas de la mente, donde también podemos escribir, podemos meternos en campos a veces inexplotados, que quizá no signifiquen una rápida cosecha de recursos materiales, el vil metal, el dinero, pero que sin embargo para los más chiquitos, para los jóvenes, puede significar un montón de armas, de herramientas, de quizá alianza con cuestiones que hoy pueden ser fundamentales. El hombre, el joven, la mujer que ama el arte, la mujer creativa, el hombre creativo, no se queja, encuentra atajos, encuentra respuestas, encuentra soluciones y no es la persona que amarga en las redes sociales a sus pares, no es la persona que se queja, no es la persona que busca aquellos detalles negativos,
sino que particularmente se detiene en los aspectos que por ahí no son del todo perfectos y que pueden, a través de la creatividad, del entusiasmo, puesta a disposición de soluciones, no de problemas, conseguir resultados altamente favorables. En definitiva, en un resumen de lo que le quiero decir, acudir, por ejemplo, al FODA, que la gran mayoría de los docentes conoce y que cada alumno, cada docente, cada elemento partícipe, protagonista de los núcleos que nos toca integrar, sepa definir su fortaleza para que a través de la actitud pueda darle el barniz adecuado y trabajar, por supuesto, sus debilidades. Responder al qué. Cuando aprendemos a descubrir nuestro qué, aparece casi paulatinamente y en una forma, por ahí si se quiere, mágica, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué. Éxitos, amigos. Muchas gracias por esta hermosa oportunidad, Marcelo y Ernesto, y Tecnología y Educación, muchos éxitos. Gracias de corazón. Y bueno, llegamos al final de esta 14ª edición y esperando que los contenidos presentados hayan sido de valor para nuestros seguidores. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay.